¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien, una segunda oportunidad, una segunda parte, mejor dicho, para vernos en este Sin Nombre esta semana. En la primera parte con Alejandro hablamos de la boda de su hija, hablamos de la realidad de Venezuela 20 años después del 11 de abril y el 13 de abril. Y yo quiero quedarme con esta segunda parte de Alejandro para hablar del protagonista del 11 y el 13 de abril. El protagonista se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. Y Hugo Rafael Chávez Frías fue el protagonista no solo de esos 2 días y no solo de ese año 2002, sino que fue el protagonista, vamos a decirlo con todas sus letras, de la Venezuela que arranca en 1999 hasta que él se muere, hasta 2013, que bueno, que es cuando nos dijeron que se murió. No sabemos si se murió a finales del 2012, del 2000, principio de 2013, todavía no se sabe muy bien y hay teorías al respecto, teorías de la conspiración. Pero bueno, el tema es que Chávez fue una figura central de este país y por mucho tiempo, Alejandro, y sobre todo el 11 de abril y el 13 de abril tenían que ver con esa idea. Se pensó que Chávez era insustituible, que en el chavismo, cuando se fuese Chávez, iba a acabar el chavismo, que realmente Chávez era insuperable desde el punto de vista político, no solamente para el chavismo, sino para el país. Que ese Chávez que vuelve con un crucifijo el día 13, mala hora esa en la que Chávez agarra y hace creer, porque a mí nunca me hizo creer, además yo era un chamo, ¿no? Pero que hace creer a buena parte de la población de que él viene reconvertido, de que él le echaron agua bendita, de que él recapacitó, de que él no iba a ser tan malo como había sido hasta ese entonces, de que él ahora iba a ser un gobierno incluyente, un buen gobierno. Pues todo eso fue mentira. Que ese Chávez se vuelve un ícono dentro de la política venezolana, y no la política venezolana nada más, sino la política latinoamericana, porque yo no sé si recuerdo en este momento algún otro presidente que lo hayan sacado del poder y que menos de 2 días después el tipo termina volviendo al poder y además se cobija bajo el manto esto de que es el pueblo con el ejército el que lo devuelve al poder. O sea, una cosa verdaderamente para armar una leyenda. Bueno, Alejandro, para no extenderme mucho más, yo lo que quería traer del 11 y del 13 de abril era una reflexión que me interesa también que tú hagas con respecto a cómo ese superhéroe, a cómo ese tipo todopoderoso, ese hombre que acaparó las miradas, los análisis de todos los venezolanos durante esas fechas, después se termina convirtiendo en un recuerdo lejanísimo, incluso para el chavismo. Te lo digo, Alejandro, porque no sé cómo lo ves tú desde afuera, pero en este momento en Venezuela, Chávez es una pieza de museo más, o sea, como quien agarra y tiene un jarrón chino, de esos que eran de la tía abuela y que dicen, bueno, no, eso vale millones de dólares, porque eso es un jarrón chino de porcelana traída del Asia, que fue pintada a mano hace 1000 años, es milenario, pero que en realidad nadie le confiere una importancia utilitaria real, o sea, nadie sabe para qué sirve eso. Más o menos en eso se ha convertido Chávez, en esa pieza de museo. No sé cómo lo ves tú. Pero ese jarrón por lo menos tiene valor, porque en algún momento tú vas a un anticuario y lo vendes. Pero esta gente Fidel Castro, es verdad. Tiene un valor en dinero. Ahora, ¿para qué vale Chávez al día de hoy para ti? Nada, polvo cósmico. Es decir, ninguno, ni Fidel Castro, ni este dictador, ni los dictadores que han pasado la historia. Por eso es que hablan de la historia cíclica. Va a quedar en los libros. Su obra, además el inexorable tiempo, Neomar. Yo siempre lo he dicho y eso creo que lo discutimos o lo hablamos en un programa pasado, ¿no? Que el legado que nosotros queremos dejar, porque tú sabes que al final tú te mueres y el tiempo va olvidándose, pero igualito pasó con esta gente. Ellos trataron de mantenerlo, porque sí, hubo mucha gente chavista que lo veía como un dios, pero cuando el dios empieza a desaparecer, que ya quitan las pancartas de las calles, que ya lo dejas de nombrar, porque ya al final estás construyendo el nuevo nombre era Nicolás Maduro, y lo lograron, a pesar de, además del tiempo, ellos utilizaron por fines políticos en los primeros momentos después de su muerte. Se aprovecharon del nombre y de los ojitos, pero después había que borrarlo.
con la goma y dice, no sé. Tal cual lo que tú dices de las pancartas, me viene al pelo con lo de las campañas estas electorales que se han hecho en los últimos tiempos. Si nosotros recordamos la primera campaña de Maduro, cuando Maduro es elegido presidente de mentiras en el año 2013, además por la participación de Capriles en todo esto y tal, la pancarta, incluso hasta de ese año y hasta el año 15, creo, cuando las elecciones parlamentarias, no se mostraba a nadie más en el pendón, en la pancarta, tal, que no fuese la cara de Chávez. Era la cara de Chávez. Yo tengo años, Alejandro, que no veo la cara de Chávez en un pendón. No porque la quiera ver, sino que eso me parece curioso, es curiosísimo. A mí me despierta mucha... Lo borraron para... ¿Será porque nadie lo recuerda? O sea, ¿será que se ha desvanecido el recuerdo porque la gente... No les interesaba, Neomar, no les interesaba al chavismo. O sea, ¿tú crees que el mismo chavismo lo desapareció? Claro, porque ya ellos construyeron su figura y es un hombre sólido, un hombre, y entonces ya, además este ha logrado muchas más cosas que Chávez, pero bueno, porque el tiempo se lo ha permitido. ¿Cómo que ha logrado? ¿Qué más ha logrado que Chávez? Claro, destruir al país más rápido de lo que... Bueno, en las cosas que logra el chavismo, que es destrucción, ha logrado mucho más. Destruyó en tiempo récord a Venezuela. Claro, porque aquel dictador suelo, que el diablo lo tenga donde tiene que tenerlo, exacto. Él fue como a pasos lentos. Cosa que, ojo, hay que decírselo, no es que él no iba a hacer algo diferente, era el mismo plan. Lo que pasa es que tenía un plan más hegemónico. A largo plazo. A largo plazo y tener su figura, pero este no. Claro, y acuérdate de algo, la Venezuela que toma Chávez no es la Venezuela que toma Maduro. Cuando Maduro agarra el poder, ya Chávez había inventado las misiones, ya Chávez había puesto control de cambio, ya Chávez había había hecho lo que le daba, había creado círculos bolivarianos y entonces después aparecen los colectivos, tal, pero había acabado con los medios de comunicación. O sea, Maduro ya tenía, en el sentido de lo que es la obra de gobierno chavista, ya tenía una ventaja alcanzada, ¿no? Que es que ya la cosa la había hecho Chávez. Entonces, Maduro lo que dijo, bueno, yo le termino de meter esteroides a esto, le meto velocidad. Bueno, y yo no creo que sea Maduro, yo creo que fueron los Castro. Claro. Yo estoy convencidísimo que a él, como miles, decenas de miles de cubanos, que a él lo inocularon, realmente lo enfermaron, lo mataron. Bueno, que eso lo dice el chavismo, lo inocularon, claro. Yo dice que son los gringos, para mí es que fueron los mismos cubanos. No, el castrismo no le convenía porque no querían ese plan expansionista de que tenía de ser el Simón Bolívar. Entonces, toman una pieza que es utilitaria y que es fiel, como lo es Nicolás Maduro, y que les ha rendido tributo, porque él va para La Habana y hace yes man, es un yes man, y hace todo lo y fíjate cómo lo han logrado, porque además Venezuela y la expansión, el esparcimiento de la revolución bolivariana del siglo XXI no es ni Chávez ni Maduro, es el castrismo desde La Habana. El foro de Sao Paulo, todo eso no tenemos duda. Por eso cuando hablamos de sacar de raíz, mientras no se le meta mano a Cuba y se acabe con ese sistema criminal, empezar a arrancarle cabezas, pero tiene que estar Cuba de primerito, no Venezuela ni Nicaragua, Cuba de primero. Es que la mejor imagen de esa política siempre ha sido el tema médico de los oncólogos, pues de la lucha contra el cáncer. Fíjate que hace un oncólogo cuando está en presencia de un paciente que se descubre que tiene una neoplasia, que llaman, o sea, un tumor cancerígeno. El médico siempre dice, vamos a buscar dónde está el tumor primario. El tumor primario es el que genera, si se descuida el paciente, genera la famosa metástasis, ¿no? Que es que se reproduzcan esas mismas células malignas en otros órganos del cuerpo, en otras partes del cuerpo, pero siempre se busca el tumor primario porque es el que causa el mal. Lo mismo ocurre con Cuba. Y ese es el problema. Bueno, yo siento que incluso buena parte de la comunidad internacional no ha entendido esto, ni con Cuba ni con Venezuela. Han creído que pueden bypassear estos países que se montan en la ola del Foro de Sao Paulo y no podemos convivir con ellos. Bueno, ahí vamos. ¿Qué es lo que está pasando con Rusia? Fíjate Rusia, ayer hice un reportaje porque la economía saltó aquí en Estados Unidos de 7.5 a 8.5. Y cuando tú analizas los factores, es el tema del diésel, los combustibles, por la invasión de Rusia, por la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó por la invasión, por supuesto, de los rusos y todo lo que está pasando, entonces afecta al mercado mundial, entonces nos afecta. Entonces tú oyes la cifra, yo lo decía en mi intervención, yo le decía, uno se acostumbra a las cifras de 8.5, 7.5 y parecieran ser cifras pequeñas, pero no son pequeñas, porque cuando tú vas al automercado, sientes que te están desangrando el bolsillo. Cuando vas a poner gasolina, sientes que te están estafando, te están robando, porque todo lo que
que tú te estás ganando. Estás hablando de la cifra de inflación. Claro, claro. Pero ¿a qué viene esto? A Rusia y Ucrania, pero ¿qué viene? ¿Es lo mismo que estamos hablando de Venezuela? No, no, hacemos sanciones, pero no lo han detenido. No detuvieron a Cuba y Venezuela, entonces ahí está, no han detenido a Rusia y resulta que por ahí vamos, nos va a afectar a todos. Es decir, porque el dejarlos andar con la diplomacia, votaciones en la OEA, en la ONU, no los hemos desarticulado, al contrario, les hemos dado cara democrática, porque entonces al final se analiza, les dan intervenciones, dan palabras, entonces no hemos hecho lo correcto como, sobre todo los que debemos luchar por la libertad, no lo han hecho y por eso estamos como estamos. Hay gente que no entiende esto de pasar de 7%, por ejemplo, a 8% de inflación en los Estados Unidos. Pero si es un punto, ¿no? Lo que pasa es que, amiguito, un punto en el tamaño de la economía de los Estados Unidos es mucho, es demasiado, Muchísimo. es exagerado y genera un impacto que no es para que Marcano o yo o vengan dos economistas y lo comenten en un podcast, lo que sea. No, genera un impacto que usted lo ve al instante en la estación de servicio, lo ve en el automercado, en la tienda de conveniencia, en el abasto, donde sea. Usted lo va a ver al instante porque se refleja muy rápido, porque es una economía muy grande. Entonces, un punto en una economía sí importa, no como en Venezuela, o sea, que dice, bueno, Maduro, ahorita, por ejemplo, que están con el relato ahora del relanzamiento económico de Venezuela, que bajó la inflación y tal, entonces bajó 10 puntos, entonces dicen, bueno, no, pero en Venezuela para que la cosa se acomode tiene que bajar 300 puntos, 500 puntos, porque claro, y además primero, el daño es mucho más grande y Venezuela es una economía muy pequeña, entonces es distinto eso. Pero mira, Alejandro, volviendo al 13 de abril, y bueno, del 11 al 13, yo diría 48 horas, que creo que fueron menos, porque fue día y medio, ni siquiera fueron los 2 días completos. Sí, porque cuando empiezan los rumores de la devolución, fue, sí, fue porque Chávez, Chávez abandona el poder, Chávez se va, como dice Lucas Rincón, Chávez renunció en la noche madrugada del día 11 hacia el 13, hacia el 12, digo. El 13, o no sé si fue del 10 para el 11, no, creo que fue del 11 para el 12, la renuncia. En esa noche larga. Fue el 11 de abril, en la madrugada del 11, de la madrugada del 11, bueno. Y la restitución. Porque fue la marcha y después fue la partida de las pantallas. La restitución fue ya el 13, las 2 de la tarde, ya se sabía que Chávez iba a volver. Y más sobre todo cuando empiezan a abandonar varios militares el gobierno de Carmona. Pero hablando del chavismo en esos 2 días, los personajes importantes, ¿dónde están? Fíjate, tú vamos a nombrar algunos. Isaías Rodríguez, el famoso fiscal, durante esa época. ¿No? España perdido. Diosdado Cabello, que es el que asume la presidencia porque era vicepresidente cuando Chávez. Él se escondió en el Ávila, era la información que nosotros teníamos en estudio y de varias fuentes. Él estuvo escondido en el Ávila. Diosdado Cabello. Estaba escondido en el Ávila. Bueno, Diosdado Cabello, ¿dónde está después de ese 13 de abril? Maduro no era un personaje tan importante, creo que era presidente de la Asamblea, no recuerdo en ese momento si era presidente de la Asamblea. Creo que era diputado. Era diputado, porque creo que la presidenta de la Asamblea era Cilia Flores en aquel momento, de la primera Asamblea Nacional del chavismo, la primera que se inaugura en el año 99 o en el 2000, no recuerdo ahorita. ¿Quién más? Bueno, Lina Ron ya no existe. Tarek William Saab, que está ahorita de fiscal. Ramón Rodríguez Chacín, que fue otro de los que fueron a buscar porque, bueno, la gente le había agarrado una tirria horrible por lo que había hecho era ministro del Interior, creo, de Chávez en ese momento. José Vicente Rangel no está ya porque, bueno, ya era muy mayor en la época también. Pero ese chavismo... Pero José Vicente Rangel siempre fue una pieza fundamental del chavismo. No, hasta que murió. Era el gran negociador, además con sectores de estos que ahora llaman boliburgueses, de la oposición a la cránica. Era un ideólogo. Él era el gran puente. Como el otro que era gordito, pequeño, ministro, se me escapa el nombre de él, así como José Vicente, que fueron los grandes ideólogos de Chávez, porque eran los que lo rodeaban, ¿no? Pero bueno, tú te pones a ver, Alejandro, y ese chavismo... No, ahora se habla de chavismo originario porque es el chavismo del 4F, pero el chavismo el que estuvo en la palestra entre el 11 y el 13, pues como que han sido desplazados también, porque Maduro no era un protagonista de aquella época y se quedó con el coroto. Diosdado, que era el vicepresidente. De hecho, Diosdado fue presidente de este país, cumplió un sueño por unas horas, mientras Chávez, o sea, porque fue cuando lo juramentan que Carmona abandona, queda Diosdado encargado y Diosdado es quien juramenta a Chávez en la noche de aquel 13 de abril, que es cuando Chávez después sale con el crucifijo, todo este cuento.
Pero fíjate que a todos como que no les fue muy bien, ¿no? Después de 20 años dentro del chavismo. El chavismo Bueno, como que se los tragó. sí, y renacieron como cuando pones semillas de caraota en un pote de compota, en un envase de Un compota. germinado. Ajá, salieron Voluntad Popular, Primero Justicia, sí, el Partido Manuel Rosales, sí, es que fíjate, si tú te das cuenta es que fue el relevo, esta gente fue el relevo, los desplazaron, cada quien tiene su cuota de poder, están desaparecidos, Lucas Rico, todos están desaparecidos, pero y esta gente ahora está desaparecida, entonces en cualquier momento va a aparecer, mira, fíjate que ni Guaidó, es decir, Guaidó es una cosa que de verdad ya está extinta. No, yo no lo nombro porque no existe. Ah, no existe. Bueno, buenísimo. Yo creo que voy a hacer lo mismo. Pero todo, entonces ya vendrá una nueva camada que deben estar pululando por allí en esta nueva etapa de la normalización, del lavado de rostro, y serán los políticos que nos calaremos quizás los próximos 15, 20 años, porque estoy seguro que mientras no hagamos nada profundo, que no se ha hecho y no lo veo, no lo visualizo, y no hay el compromiso, vamos a tener una nueva camada de políticos, que ya no es María Corina, ya no es Julio Borges, ya no es ninguna de esa gente. Sí, ya Y Chávez escucharon tampoco, porque no está y además murió el chavismo lo acabó. O sea, Chávez. pero lo que no quiere decir es que sea una casta nueva, quizás estos personajillos incluso del chavismo y estos que pretenden ser y que luchan a nombre de los chamos estos que pretenden ser justiciero, nada. Todo el mundo conformará de bando y bando, que ya sabemos que son lo mismo, un nuevo episodio de la Venezuela y la lucha, entonces veremos que nos convocan y entonces nos dicen y marchas y probablemente lo lograrán en algún momento porque la gente cuando se hastía, fíjate lo que pasó en Cuba, que es un ejemplo magnífico para todos, que la gente pensaba que jamás, porque ya está la gente conforme, que el cubano dentro de la isla está conforme, no está, nadie está conforme con que te pisen, te humillen y te violen tus derechos. Entonces, el 11 de julio fue una explosión de un pueblo harto. Los controlaron nuevamente porque no recibieron ayuda y están bajo una feroz dictadura, pero va a pasar en Venezuela, se va a repetir. Entonces yo insisto, hoy estoy con el tema de que tenemos que arrasar con todo esto y renovar la lucha por la libertad, no la lucha por un cargo, la lucha por un nombre de un partido, no la lucha por una primaria o una elección presidencial. Basta, de verdad, basta ya de todo esto. Bueno, a mí me gustaría cerrar con dos ideas, dos cosas que resumen un poco lo que pienso de 20 años después de todo esto, ¿no? Número uno, que Hugo Chávez como marca se extinguió. Con Hugo Chávez incluso, yo creo que el 11 de abril y más que el 11, el 13, se trató de crear el mito de ese hombre fuerte, de ese tipo que estaba por encima del bien y del mal, que bueno, era casi un ser divino, que lograba sobrevivirle a la muerte política, porque la muerte política es que a ti te saquen por un golpe o por una insurrección popular y termines renunciando, termines exilado, termines apartado en una isla como era la isla de Orchila, donde se lo llevaron a él con un cura, con el cardenal Velasco, ¿no? Creo que fue el que lo llevó para allá. Y él resucita, como el fénix, sale de las cenizas. Esa épica está cancelada y no está cancelada solamente por la historia, por lo que es la verdad, por el desgaste propio del tiempo. Está cancelada por algo que tú has dicho, Alejandro, por algo fundamental, que es que Hugo Chávez fue cancelado por el chavismo. O sea, el chavismo dijo, ya Chávez no nos sirve, esa épica de Chávez no nos sirve, además es un estorbo, porque van a empezar las personas que en algún momento creyeron en la fulana revolución a comparar cómo era su vida con Chávez y cómo es su vida ahora sin Chávez cuando está Maduro. Entonces mejor no los quitamos de encima. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es que increíblemente, el 11 de abril nos revela que estábamos en pañales o que esa revolución estaba en pañales cuando el pueblo venezolano tuvo ese arresto de valentía para irse para la calle y resistir frente a lo que era un proyecto autoritario, que en aquel momento todavía no se sabía que iba a ser totalitario, que era una cosa donde Chávez había comenzado a modificar unas leyes, la ley de educación. Chávez empezó a gobernar, a tratar de gobernar por decreto, donde se veía que Chávez iba contra los medios de comunicación, pero todavía no había cerrado Radio Caracas Televisión, donde no se habían comprado los medios de comunicación privados combativos como Globovisión. O sea, estaba muy en pañales, pero la gente reaccionó. Imagínate tú lo que queda para un proyecto de país que en este momento todo eso que hizo Chávez está en pañales con respecto a lo que se está haciendo en Venezuela, donde aquí lo que hay es una sinvergüenzura andante y galopante. O sea,
yo creo que hay muchas más razones para resistir y para poner freno a este proyecto que las que hubo en el año 2002. Muchísimas, pero infinidad de razones que debemos poner sobre la mesa y evaluarla y no dejarnos engañar. Pero es que no sé cómo, bueno, nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que es esto, como periodistas, la denuncia para que no se olvide, porque el problema es, y aquí está parte de lo que querías tú hacer como cierre, no solo que el chavismo lo cerró, sino que el tiempo también es inexorable, porque el tiempo va haciendo borrar. Fíjate que a nosotros se nos escapan nombres, estoy tratando todavía de recordar el chiquitico que trabajó en el chavismo, ¿vale? Que era de lente, gordito, y se te escapan los nombres, porque entre tanta cosa, tanta vida, se te va olvidando o se van olvidando las cosas. El recordarle a la gente que estamos en una dictadura, yo creo que es una tarea fundamental en estos tiempos donde no hay nada, sino la voz de que la gente nos escucha, si sea una persona, 10 personas, 100, pero esa persona no va a olvidar y se lo va a contar al otro, y no vamos a permitir que lo que sabemos que se tiene que hacer, lo que sabemos que está mal, se olvide. Es decir, tenemos que estar presentes en ello. Así es. Bueno, hasta acá nos trajo el río por el día de hoy, señor Alejandro Marcano. Gracias a toda la gente que nos ve todos los días, que nos ven en nuestros canales de YouTube. Gracias por suscribirse también a mi cuenta de Patreon, patreon.com/neoadolfo. Suscríbanse a nuestros canales. La primera parte de esta conversación de esta semana en el canal de Alejandro Marcano Santelli. El link se los dejo acá abajo en la descripción de este video. Alejandro, un saludo, nos vemos la semana próxima y saludos a todos. Nos vemos. Igualmente, igualmente. Gracias por todos los comentarios, gracias a todos los que disfrutaron la boda de mi hija y sigo leyendo, no me ha dado tiempo de leerlos todos, pero agradecidísimo que sean parte de un momento tan importante para la vida de mi familia. Así que, bueno, voy a disfrutar tu Jueves Santo con tu camisa como le decía un sobrinito mío, de las tartarugas, no, en Brasil creo que le dicen así. Las tartarugas ninja. Está bien. Saludos, chao, chao. Saludos.